Ok. Entonces, vamos a escuchar el primer movimiento del cuarteto, número uno de Alejandro Cardona, que se llama, este, perdón, ya les digo, es que el nombre se me fue. Ruidos, solo un segundo, Etro Macho. Ok. O sea, que está basado en unos textos de Juan Rulfo. Entonces, ¿conocen quién es Juan Rulfo? Juan Walter, Rulfo. no te escuché. No, Juan solo, Rulfo, solo sé dígame. que es escritor, eh, americano era, pero Mexicano. no, mexicano es. Ah, bueno, Es un escritor mexicano. O sea, nada más general, no, nunca le dio nada. nadie ha oído hablar nada de Juan Rulfo. Juan Rulfo es uno de los mejores escritores, Juan Rulfo. sí. Juan Rulfo es uno de Ah, los mejores escritores de América Latina, pero no es el mejor escritor de todos los tiempos, tal vez. Nada más, amigo Borges. nada más tiene dos libros. Nada más tiene dos libros. Uno se llama Pedro Páramo, que es Ujú. los dos son chiquititos. Y el Ay, que es una mira, novela, si yo sí leí Pedro Páramo, se me había olvidado. ok, que es una novela pequeña, y el otro se llama, bueno, el otro es un libro de cuentos. Y ya eso es todo lo que tiene. Juan Rulfo, Pedro Páramo es una novela muy loca porque, ¿te acuerdas algo, Walter, de Pedro Páramo? No, nada. Honestamente no, la había llevado en un curso y esa fue de todas la que no terminé, ahora que lo pienso. Pedro Páramo, en la novela todos los personajes están muertos, ¿verdad? Entonces, y trata sobre un personaje que anda buscando a su padre, que es Pedro Páramo. Y ahí se va contando la historia de Comala, que es esta ciudad, que es básicamente una ciudad fantasma, donde todo el mundo está muerto, que tiene con la Revolución Mexicana, con todo este periodo, ¿verdad? Súper convulso a la historia de México. Bueno, ¿qué periodo no ha sido convulso a la historia de México, ¿verdad? Y está escrita de una manera muy, muy loca, completamente atemporal, ¿verdad? Donde los personajes, de ahí, ya están muertos, empezamos por ahí, ¿verdad? Entonces, el, Juan Rulfo tiene una faceta también súper interesante, y es que es compositor, perdón, es fotógrafo. Entonces, las fotografías de Juan Rulfo son buenísimas. De hecho, Juan Rulfo trabajaba como fotógrafo. Entonces, Alejandro Cardona, que no solamente es compositor, sino que además es videasta. Alejandro Cardona tiene una maestría en video, ¿verdad? No sé si ustedes sabían, y en cosas digitales, en Utrecht, en Holanda, él sacó esa maestría. Y entonces, él hizo este cuarteto de cuerdas, lo toca el cuarteto latinoamericano, que es un cuarteto buenísimo, ¿verdad? Que le han tocado toda su obra, ¿verdad? Todo su integral de cuartetos, que todos son muy buenos. Eh, y, y él hace un video con las fotos de Juan Rulfo, y con el cuarteto latinoamericano tocando la obra de él, basado en ciertos extractos de la novela de Pedro Páramo. Y aquí quiero poner, voy a poner aquí la presentación. Vamos a ver. eh, eh, un segundo. ¿Esto qué está pasando? Ok. En Cardona, escribe esto en el prólogo, digamos, a su cuarteto, ¿verdad? Él tiene un texto que escribe esto. Desde hace mucho tiempo me impresionó la cantidad de sonidos y silencios que habitan la obra de Rulfo. Pedro Páramo en particular es un deleite en este sentido. En el 2005, como parte de la celebración del 50 aniversario de la publicación de esta novela, compuse este cuarteto de cuerdas basado en una serie de fragmentos de realidad que no hacen explícitamente referencia a personajes y son en realidad un programa en el sentido tradicional de la música programática. Los fragmentos, eso sí, evocan la novela y tienen que ver directa o indirectamente con el sonido o el silencio. Son mis catalizadores.
A partir de estos fragmentos he buscado edificar una narrativa musical, una metáfora personal. Entonces, Cardona escribe que estos textos le motivan la escritura del cuarteto, ¿verdad? Entonces, aquí hay una relación muy diferente con el texto que, por ejemplo, que la que hay en una ópera o en una cuestión dramática, donde hay personajes y toda esa cuestión. Pero esta es música, comillas, música de concierto, comillas, pura, pero es semipura, ¿verdad? En el sentido de que, o sea, por lo menos habitan varios mundos, ¿verdad? Y para el compositor es muy importante estos fragmentos, ¿verdad? Y de hecho, en el video, él, antes de cada movimiento, él pone el fragmento que corresponde y pone una serie de fotos que de alguna manera ilustran. Entonces, digamos que el video que él hizo con los fragmentos textuales, con las fotos que él utiliza, de alguna manera generan o sea, nos están hablando del, de, ahí, de cómo, de cómo está funcionando la mente de Alejandro Cardona, ¿verdad? De qué manera él está relacionando las cosas, ¿verdad? Por decir algo, su, este, su forma de pensar semánticamente, ¿verdad? La música, ¿verdad? Aunque Alejandro siempre es, en ese sentido, él no le gusta decir que su música significa esto, esa cuestión, pero está empezando por aquí por decirlo. Entonces yo le tomé la palabra, digamos, y yo le hice todo un análisis a esto, y de hecho mi tesis trata sobre eso, sobre cómo Alejandro, digamos, lleva estos textos a la música, y además cómo hace significar el silencio. Ya no como un silencio dentro de lo musical, sino como cuando hablamos del silencio, que estamos hablando del silencio, pues para hablar del silencio tenemos que hablar, ¿verdad? Pero lo evocamos con la palabra. ¿Cómo se hace eso musicalmente? Esa fue la pregunta que yo me hice en mi tesis. Sí, Walter. No, profe, nada más, y para estar claro, el cuarteto está basado en los cuentos o en uno de los cuentos, pero las fotos salen de Pedro Páramo, ¿sabes? Es el mismo autor, pero eran diferentes trabajos. Son diferentes trabajos, correcto. Sí, sí. Okay. El cuarteto perdón, ese cuarteto es número 4 sobre textos de Pedro Páramo, se llama Ruidos, Voces, Canciones Lejanas, ¿verdad? Vamos a empezar el primer movimiento. Y los textos, vamos a ver, es que yo los tengo acá. Hay una serie de textos, por ejemplo, en el primer, en el primer movimiento, que se llama temas, o sea, que hay hay tres grandes segmentos en la obra, ¿verdad? El primer segmento, que es que no lo vamos a analizar completo porque es un tema con 8 variaciones, ¿verdad? Y la primera son los temas, ¿verdad? Y para este primer movimiento del tema con variaciones, ¿verdad? Él utiliza este texto: y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma mi madre. Los puntos suspensivos aquí son importantes, y ahora cuando hago el análisis musical veremos por qué, ¿verdad? Entonces, esto es un poco, o sea, sobre esto trata o sea, los primeros, digamos, 5 minutos de la música que vamos a escuchar, ¿verdad? Entonces, pasemos a la música y después lo importante es tener esto en cuenta. Para el compositor estos textos son importantísimos. Él dice que son sus catalizadores, o sea, sus puntos de partida para la composición. Estamos pensando en Pedro Páramo, que es un momento, o sea, que es un momento que relata un momento muy específico de la historia de México a través de la mirada, literalmente la mirada a través de las fotografías y de la palabra de Juan Rulfo, ¿verdad? El autor de Pedro Páramo, ¿ok? Entonces, en versión videográfica y musical de Alejandro Cardona, ¿ok? Entonces,
Ok, lo que vimos, lo que escuchamos, ¿de qué trata esa música?
¿Qué sensaciones les deja? Bueno, no sé, misterio, también intriga, ¿verdad? Como que algo, pues, va a ocurrir, ¿verdad? Pero siento yo que hay momentos en específico, también hay como algo pastoril por ahí, ¿verdad? Con respecto a las imágenes. Pastoril no creo que sea la palabra. O sea, no sé, me recordó esa cuestión del campo, ¿verdad? Con las imágenes y las sonoridades que estaba en ese momento. ¿Qué querés decir? Pero cuando decimos pastoril, vemos un campo verde lleno de ovejitas, Ujú. una pastora toda Sí, bonita, sí, sí, sí. un faunito. Eso fue lo que vimos. No, 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 más bien, o sea, referente al campo, no, tal vez no pastoril, ¿verdad? En ese sentido. ¿Qué tipo de Eh, campo? Yo eh, escuché, bueno, perdón. Sí, sí, sí. ujú, La parte, bueno, partiendo de la lectura que hice, me pareció muy sombra. Estaba pensando, tratando de ver lo que leí. Y escuché, bueno, cuando apareció la cruz, de verdad que hubo como un momento de inflexión, un ritornello, o sea, volví a atrás al principio, Sí, correcto, ujú. a repetir el fragmento inicial. sí, Y correcto. entonces, por la tensión que escuché, escuché algo un poco inestable, no vi como una línea muy continua, como sentí inestabilidad, suspenso. ¿Qué tipo, Inquie- qué Inquietante era. O sea, tipo, es que no era una estabilidad, era como una inquietud más bien. Ujú. qué tipo de espacio Que, sonoro y visual estamos viendo? No, yo lo que sentí, yo puedo responder a lo del profe, yo lo sentí como llano, como un vacío profundo, no sé, realmente habían esos golpes así aislados y ese sonido ujú. entendido que parecía no Ujú. tener nada de relación, pero sí tenía, porque de alguna manera lo hila, pero es como si estuviera puntualmente intentando pasar cosas, ¿verdad? Pero lo que está presente es ese sonido, al principio es la viola y después empieza a meterse esa frecuencia. Yo decía que raro, es mi compu lo que suena. Yo también pensé Y donde mirar me di ahí. cuenta que era el audio y dije, wow, mira esa frecuencia que se mete y que se mete y que se mete y que se mete. Es como Como un sonido blanco, dio un la ruido blanco. notación. Ok, Sí. dijiste vacío, ok. Se- Esa generación sí, como de llano, algo como el desierto, como lo que se ve en la imagen. Listo, ahí es donde quiero llegar. Exactamente. El desierto, ¿cómo es? El desierto es un espacio, está lleno, pero está vacío, ¿cierto? ¿Verdad? Ujú. El desierto en el imaginario es un espacio vacío. Estamos hablando también de que él dice que los textos de Juan Rulfo, de Pedro Páramo, evocan silencios y sonidos, ¿verdad? Hay, de hecho, a mí me parece que este primer movimiento es una evocación en muchos aspectos del silencio, ¿verdad? O sea, el sonido ese que se mantiene, que es un sol, ¿verdad? Ese sonido es un silencio, en realidad, no es un sonido, es un silencio, es el sonido del silencio, alguna vez es una metáfora, me explico, no Ujú. es, no, o sea, Pero, digamos, el sonido que estaba sonando continuo, que dice Walter, es la viola, ¿verdad? Que yo, bueno, a lo que podía escuchar, va cambiando, ya eh, vamos a ver eh, va cambiando, va cambiando. No es un solo ok. instrumento, y de hecho empieza con solo el sol, sol, todos los instrumentos tocan exactamente el mismo sol, ¿verdad? Uno lo toca, ahora ya vamos a la apertura. Uno lo toca con leño, batuto, el otro lo toca vibrato, otro toca sin vibrato, otro toca así, etcétera, ¿verdad? Otro toca pizzicato, así. Entonces, bueno, y ese sol es un hilo de hecho, la obra va, digamos, este movimiento va de sol a sol. Y todo el cuarteto va de sol a sol, ¿verdad? Va de ese lugar, de la nada a la nada, por así decirlo, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos a ver, adentrémonos un poquito más en eso. Ok, eh, él dice, y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma. 3 puntos, mi madre. Ok, ¿qué sería una voz musical? Cuando pensamos en un sujeto musical, ¿qué sería una voz musical? Pues complicado porque yo lo relaciono a una melodía o a un instrumento, pero en este caso, Un instrumento por sí solo no es una voz.
¿verdad? No, es sí, como el tema o melodía, no sé. Una melodía sí lo es, ¿cierto? ¿Verdad? Una Ujú. melodía es una voz, ok. Entonces, pensemos en la música que escuchamos. Al principio de melodía, Es que la voz ¿verdad? Es muy difícil en ese aspecto. Al principio no. Más adelante sí hay una cierta melodía, ¿verdad? un momento, y eso, de hecho es un corrido lo que hay. Ahorita vamos a ver, ok. Entonces, ok. Entonces, sí hay, entonces su voz era secreta. Entonces yo creo que aquí el reto de Alejandro es, bueno, ¿cómo voy a hacer una cómo voy a escribir musicalmente una voz secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma? O sea, ¿cómo hago eso musicalmente? ¿Verdad? Esa es una pregunta, ¿verdad? Y es la madre, ¿verdad? Que en algún momento aparece ahí una figura femenina, ¿verdad? Pero no aparece al principio, ¿verdad? Al principio, ¿qué es lo que aparece? El desierto, ¿cierto? ¿Verdad? Lo que estamos viendo al puro principio es este paisaje desértico, donde si bien hay cosas, ¿verdad? Este, Copiloto. sí, en realidad, pero igual los sopilotes Buitres. sí, el sopilote o el buitre, lo que sea, representa muerte igual, ¿verdad? El cactus es un tipo de bicho muy particular, ¿verdad? Esto es un tipo de flora que es muy mínima. No hay ni tan siquiera, o sea, ahí hay unas montañas a la gran distancia, ¿verdad? O sea, y el espacio absolutamente vacío, ¿verdad? Entonces, empezamos con un paisaje vacío donde vamos a oír voces que van a aparecer como dice él, secretas, casi apagadas, como si hablaran consigo mismo, ¿ok? O sea, sentimiento de soledad. Sí, soledad, vacío, ¿verdad? Ok, Ah, sol, aquí empieza sul ponticello, poco a poco a armónico, o sea, pero Ujú. siempre tremolando. Es en realidad el violín 2 el que toma eso, ¿verdad? El violonchelo con la misma nota, pizzicato, pero le pone vibrato al pizzicato, ¿verdad? La viola con leño batuto, todos hacen del mismo sol. Este sol va a venir aquí viene sul ponticello y hasta el armónico. Esto va a venir de senza vibrato, siempre una sola arcada, el violín 2. Esto es armónico, ¿verdad? Es en la cuarta cuerda, pero sin pisarla, ¿verdad? Como si fuera un armónico de guitarra, ¿verdad? Entonces, por los primeros compases, ¿verdad? El primer compás, el segundo compás y al final del tercer compás, y esto es un tempo muy lento, o sea que esto dura bastante, ¿verdad? Aquí tenemos como unos 10 segundos acá, hasta que aparece la primera nota que no es un sol, que es un la bemol. Sol, o sea, este sol, este que va acá, sigue siendo con leño batuto, ¿verdad? Ujú. Aquí hay un forte y un acento al mismo tiempo que el cello pizzicato acentúa exactamente la misma nota. No hay duplicación de octavas, no hay nada, exactamente la misma nota, ¿verdad? O sea que hasta aquí, de aquí, en todos estos primeros compases hasta acá, lo único que tenemos es sol y la. ¿Lo ven? ¿Verdad? O sea, sigue siendo, comillas, un espacio vacío, por lo menos de armonía, ¿verdad? Donde solamente tenemos un intervalo que aparece y que no se mantiene. O sea, cuando aparecen las otras cuerdas, aparece con leño batuto y pizzicato, que son sonoridades que mueren casi que inmediatamente. Son sonoridades de alguna manera se, ca- se apagadas, apagan. ¿cierto? ¿Verdad? Ujú. De alguna manera secretas por ahora, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos la tercera nota que aparece, un fa. Entonces, voy un rato, esa cosa que aparece acá, ¿verdad? Y sí, otra vez, fa, ¿verdad? Sol, se mantiene el sol aquí otra vez, ¿verdad? Y vean que el sol se lo van haciendo como en oquetus, ¿verdad? Una sola arcada para que no se note el cambio de arcada, ¿verdad? Senza vibrato hasta aquí.
donde va a haber un molto lunga, un silencio bien grande, ¿verdad? Bueno, silencio no, porque está sonando el sol en el violín 2, ¿verdad? El silencio lo vamos a tener acá. Y otra vez otro ataque aquí con el mismo sol, ¿verdad? Con la misma idea, sul, ponticello, con legno batuto, pizzicato aquí, ¿verdad? Y hasta aquí aparece la cuarta nota, do. Y después hace do, re, si. Esta configuración do, re, si, va a ser importante después, es un motivo importante en la, igual que es, y si se dan cuenta es lo mismo que sol, la, fa, ¿verdad? Sol, la bemol, fa, es lo mismo que do, re bemol, si bemol, la misma, digamos, configuración transportada, ¿verdad? Ok, entonces, o sea, NS2 para hablar en hansoniano, ¿verdad? Aquí este do sigue siendo el do aquí, entonces aquí no aparecen notas nuevas. Este re bemol sigue siendo este re bemol de acá. No aparecen notas nuevas por aquí todavía. Y aquí todavía seguimos con el sol. Aquí pasa a la viola, ¿verdad? Pero la viola aquí con arco y ya no es armónico. Entonces, esto va a producir un tipo de sonoridad diferente. Vean que aquí yo tengo marcado cuánto dura. Aquí llevamos 1 minuto 31. Aquí, a este momento de acá, ¿verdad? Lo que escuchamos dura como 5 minutos algo. Entonces, en todo este tiempo hasta acá, hemos tenido 4 notas, ¿verdad? O sea, bueno, 1, 2, 4, 5, 6 notas nada más, pero básicamente casi todo ha sido sol y las otras notas están presentándose de una manera casi apagada, ¿verdad? Pizzicato con legno batuto, ¿verdad? A veces forte y todo eso, pero sigue siendo una nota que no se sostiene. Entonces, todo esto, ¿qué es? Esto es una especie de espacio vacío, ¿cierto? ¿Verdad? En realidad, él lo que está eh, digamos, explicitando musicalmente acá es el vacío. Pero como es música, y ya John Cage hizo 433, y eso no se puede hacer porque ya se hizo, entonces lo está ejemplificando de otra manera, ¿verdad? Esto para mí, este sol y esta nota mantenida acá, primero que nada, además es atemático, aquí no hay tema, ¿verdad? O sea, no hay personaje todavía. ¿Quién no ha aparecido todavía? La madre, ¿de acuerdo? Claro. Porque igual tenemos que esperar para que aparezca la madre. ¿Por qué tenemos que esperar para que aparezca la madre? Primero, porque aparece al final de la frase, no aparece al principio de la frase, ¿verdad? Aquí hay voces que no sabemos de quién son, ¿cierto? ¿De quién es esta voz secreta? Casi apagada, como se verá, no sabemos de quién es esa voz. Lo sabemos hasta el final y aún después de una pausa, ¿verdad? Después, y esto es una ejemplificación en ortográfica de qué? 3 puntos, ¿qué significan? Suspenso, Silencio. Silencio, silencio, silencio. nuevamente, Sí. silencio. Ok, entonces ¿qué está haciendo él? Dibujando el silencio. Ok. Ok. Después tenemos un balbuceo melódico, ¿cierto? ¿Verdad? Esta melodía que aparece en el cello 2 veces. Y vean que es la misma melodía que vuelve a empezar, ¿verdad? Y son notas que ya conocemos. Do, re, la bemol la teníamos, no teníamos el La la. bemol. La bemol no lo teníamos. Sí, la bemol lo tenemos. Do, re bemol, la bemol. El mi natural es el que no tenemos, ¿verdad? Que que de alguna manera, y que aparece aquí el mi en el violín también, ¿verdad? Mi natural, mi bemol. De alguna manera es como una manifestación de una especie de do mayor menor, ¿verdad? De alguna manera. O sea, que se parecía tirarnos como que si hacemos sol, un minuto y medio de sol, do, bueno, algo se decía do, do, mi,
¿verdad? Sol, ¿verdad? Oímos de alguna manera como esa viaje mayor menor y como esa reinterpretación de verdad o sea, pareciera ser que va a aparecer un personaje, pero no aparece. ¿Qué está haciendo? Está balbuceando melódicamente, está repitiéndose. Es como si el discurso quisiera empezar, pero no puede empezar. ¿De acuerdo? O sea, no puede hablar. Está ¿cómo? Está escondido, ¿verdad? Está secreto, ¿verdad? No es evidente, ¿ok? Entonces, vemos que hay un intento de manifestarse el personaje. ¿Como qué? Como si fuera un fantasma que quisiera hablarnos desde algún otro lugar, pero se pierde otra vez en la neblina de qué? De la nada, o en el paisaje desértico, ¿verdad? Esa figura que tiene a la par está asociada con el fragmento musical, del señor caminando por los cactus, pasando por los cactus. Bueno, simplemente, Está ilustrando, pero lo que esto sigue siendo el silencio, esto sigue siendo el vacío que rodea todo, ¿verdad? Esto, de alguna manera. Aquí no está la madre todavía, ¿verdad? Cierto, ¿verdad? no, Este, no, sí, me refería a que si usted está tener relación con el fragmento musical, bueno, va en la foto con eso. para mí la relación no es, o sea, no es precisa, ¿verdad? Lo que quiero demostrar es, lo que me interesa a mí es el balbuceo melódico. No. ¿Queda eso claro? Ujú. Sí. Ok, entonces, entonces, vean que de alguna manera está siguiendo la forma del texto. ¿Qué nos falta ahora? Que aparezca la madre, ¿cierto? ¿Verdad? Pero todavía no aparece. Seguimos con el Mm. sol aquí, ¿verdad? Sol, mi. Te vas el mi aquí, ¿verdad? Sol, mi, sol, la. Porque este es la bemol, ¿verdad? El que viene, ese, sí, no, ese es un la bemol que viene aquí atrás, ¿verdad? Ok. Entonces, este es la bemol también, este es este mismo la bemol de acá, con leño batuto. El cello lo viene haciendo normal, con sordina, perdón, con sordina. ¿La sordina qué es? Una manera Ah, de apaciguar. casi apagada de Ujú. tocar el cello, ¿cierto? ¿Verdad? Ujú. Entonces vean cómo hay una puesta en música. Es una manera muy diferente de puesta en música, no es una puesta en música como la que estamos trabajando nosotros, pero hay una puesta en música de un texto que es bastante poético, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Esto que tenemos aquí qué es? Profe, ¿Sí? no, que además el sol, la bemol, mi. Ah, no, 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 mentira, mentira. Creí que era el mismo intervalo, pero no. No, el otro transportado. Pero se parece mucho, ¿verdad? Es Me parece, sí, es similar. una segunda Ujú. menor ascendente y una tercera. No, no, sí es el mismo, de hecho. No, no era con fa, creo que, que era S y 2, ¿verdad? No, S, Sol, la, fa, sí, correcto, sí, sí, correcto. Mm. Pero igual ese está muy cerca, ¿verdad? Es muy parecido, ¿ok? Entonces, digamos, una evolución de la sonoridad, por ponerlo de alguna manera. ¿Esto que está aquí qué es? Es como una recopilación como una serie, ¿verdad? De todas las notas que han estado, casi todas, Atrás. tipo melodía. O sea, es Listo, pero no una melodía como tal, pero sí. ok, pero otro balbuceo. Tararara, ra. esa es una melodía muy parecida a la del cello, ¿verdad? Sí, el mismo mi natural line. Es correcto, es una melodía muy parecida a la del cello, ¿ok? Este, pero además, simbólicamente, ¿qué es lo que viene a hacer? Sí, ese mi bemol se repite igual que la vez pasada. Sí, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Simbólicamente, ¿qué es? Y al final termina cayendo en el mismo Como vacío, ¿no? el mismo balbuceo que dice Nota ahí. larga. Es el mismo balbuceo melódico. O sea, ahí está Sí, escrito, está arriba. ahí está gigante, ¿verdad? Esto es, o sea, el cello intenta presentar, presentar el sujeto, ¿verdad? No puede, desiste,
después de solo una, dos, tres, cuatro, después de solo cinco, o sea, no puede prestar al sujeto. El violín intenta, Tampoco. tampoco lo logra. Ujú. Sigue siendo una melodía que se pierde en el silencio circundante, ¿verdad? Aquí ¿cómo se llama? El, la nota pedal, ahora tenemos el sol y el la bemol, antes hemos tenido sol mi, ¿verdad? En este momento aquí tuvimos sol mi por un ratito, aquí se convirtió en sol la bemol, que es más tenso todavía, ¿verdad? O sea, estamos entrando como a los puntos suspensivos, de hecho, ¿verdad? Antes de que aparezca la madre, ¿verdad? Aquí, sol, do, como para de alguna manera decirnos que el do es la tónica, ¿cierto? ¿Verdad? Sol, la, do, igual aquí tenemos mi natural, sol, mi bemol, do, la bemol. En realidad Ah, tenemos un acorde de do mayor y un acorde de la bemol juntos, ¿verdad? Y que es una especie de do mayor menor con sexta menor, digamos, ¿verdad? Porque considerando que el bajo sigue siendo el do, ¿cierto? Entonces estamos en un mundo que no es tonal, pero que tiene referencias tonales, ¿cierto? Hay un dibujo que nos remite a lo tonal. Hasta ahí vamos. Yo, me estoy explicándome bien, ¿no? ¿Me entiendo? ¿Tiene Sí, sí, sentido? está bien, profe. sí, Ok, va bien. ok, entonces, y vean que hasta aquí llevamos 2 minutos con 22 segundos acá. ¿Qué ha pasado? De ahí, la nada por 2 minutos 20, ¿verdad? Muy Tres intentos, reintento. tres intentos melódicos y nada más. Y por aquello de que sean tres, uno, secreta, dos, casi apagada, como si hablara consigo misma, ¿verdad? Por aquello de que son tres, ¿ok? Y para ponerse ya como, digamos, a buscarle más cosas de la cuenta a la relación con una con otra. Pero ahí está, eso es lo que hay. Y no se puede, digamos, no se puede negar que hay tres intentos de balbuceo melódico, así como hay tres explicaciones de cómo era la voz al principio, ¿verdad? Esa voz apagada, ¿sabes? Otra vez secreta, apagada, como si hablara consigo mismo. Entonces, ¿qué estamos esperando ahora? La melodía, o sea, el sujeto, la presencia de la madre. Que aquí pongo que es el Es elemento, que está viva. no importa, puede estar muerta. De hecho, esta presencia es una presencia que viene muerta, de hecho, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Bien, aparece el elemento figurativo. Figurativo, ¿por qué quiero decir por figurativo? Habíamos hablado de esto antes nosotros. ¿Qué quiero decir por esto yo? Por un elemento figurativo en la música. Si se acuerdan. El corrido, ¿Pero qué quiere decir un elemento figurativo en música? elemento figurativo. Supongo que evoca Bien. El ritmo, alguna, pues. ¿Sí? o sea, que hace referencia hacia alguna cosa, ya sea un gesto